Hola a todos, una vez más me tomé la licencia de hacerles videos de las clases que nos quedan para cerrar la unidad número 2. Esto es muy importante porque sin este material ustedes no podrían desarrollar casos clínicos, que en conjunto es una de las estrategias educativas que se pueden utilizar para poner en práctica toda la teoría de las patologías de salud mental. ¿Ya? En esta ocasión yo les voy a hablar sobre las enfermedades de los adultos mayores y de los niños en salud mental. Principalmente los adultos mayores tienen dos grandes patologías de salud mental, lo que no quiere decir que no puedan sufrir otro tipo de patologías como las depresiones, los trastornos adaptativos, las esquizofrenias, los trastornos bipolares, que estas últimas dos podrían haber sido desarrolladas también en la última etapa de la adolescencia, como ya lo estudiamos. Y los trastornos del ánimo, que pueden venir siempre, hasta el último periodo de sus vidas. Pero les voy a hablar de dos patologías de salud mental del adulto mayor que, si bien es cierto, tienen varias cosas parecidas. Existe la forma de poder diferenciarlas. Ya me refiero al Alzheimer y a la demencia senil. El Alzheimer no es una enfermedad que solamente le pueda dar al adulto mayor, sino más bien es una enfermedad que se viene pesquisando en personas mayores de 40 años. ¿Ya? Se relaciona con una pérdida de memoria, principalmente, que es lo que popularmente uno ha ido rescatando, ¿cierto? Y como definición, aquí dice que es una enfermedad degenerativa progresiva del cerebro, y por eso entonces se genera la pérdida de memoria y también la pérdida de la orientación y de algunas otras funciones cognitivas necesarias, ¿cierto?, para poder tomar buenas decisiones, como por ejemplo la atención y la capacidad de razonar. También esta enfermedad se caracteriza por la pérdida de algunos neurotransmisores cerebrales que nosotros entendemos, ¿cierto?, que tienen que ver con el ánimo. Entonces, esto es una de las cosas bien importantes, porque estas sustancias químicas, al disminuir en el cerebro, se generan estos desajustes emocionales, ¿ya? Desajustes del ánimo. Y es una de las primeras cosas que hacen sospechar de un Alzheimer, ya en el adulto mayor, porque generalmente los trastornos del ánimo son pasajeros, pero cuando comenzamos a notar que se transforman en meses de síntomas depresivos, podríamos estar en presencia de un Alzheimer en evolución. Aquí tenemos una imagen de un examen de resonancia magnética, donde se observa un cerebro normal, ¿ya?, y un cerebro con Alzheimer o con demencia, donde se pierde parte de la materia gris. Si ustedes se fijan, ahí hay uno de los lóbulos posteriores, hay una pérdida de la materia de los lóbulos, por lo tanto es donde se desarrollan las funciones cognitivas de las cuales estamos conversando, ya las funciones de la atención, la concentración, el razonamiento lógico, ¿ya? En cambio, la demencia senil, que la mayoría de las personas cree que es lo mismo, se diferencia del Alzheimer en que no existe una etapa de trastorno del ánimo previo al desarrollo o al deterioro, de las funciones cognitivas. En términos generales, la demencia senil se relaciona directamente con el adulto mayor porque se produce un deterioro también de las capacidades mentales, pero no es reversible, ¿ya? Y no tiene que ver con trastornos del ánimo, con estos síntomas previos. Casi todos los adultos mayores en etapas tardías de su vida hacen este deterioro cerebral y, por supuesto, hay alteración de la conducta, ¿ya? Por lo tanto, el paciente tiene un cambio de las reacciones frente al estrés
y tienden a ser muy irritables y muy agresivos. Hay varios síntomas en esta enfermedad que están en la columna del lado izquierdo y que tienen algunas causas de las cuales uno podría también tener cuidado de relacionar o de descartar. Entonces, existe una pérdida de la memoria que podría tener relación directa con algún tumor cerebral, por lo tanto con un escáner uno podría hacer alguna detección precoz y un tratamiento oportuno. Hay problemas de lenguaje también y por lo tanto esto podría relacionarse con algún tipo de infecciones, una encefalitis por ejemplo cerebral. Por lo tanto hay que también tomar exámenes de sangre que nos muestren, ¿cierto?, como un hemograma donde nos muestre un aumento importante de los glóbulos blancos, una PCR que nos muestre una cifra elevada, lo que nos va a hacer pensar que tenemos una infección bacteriana en el cerebro. Problemas de motricidad, de movimientos. Ahí habría que descartar entonces una esclerosis múltiple que tiene que ver con algún deterioro de la irrigación cerebral por bloqueos de trombos que pudiesen haber en las arterias que irrigan el cerebro. Algunos problemas motores más específicos, como por ejemplo el Parkinson, que también se genera en la edad del adulto mayor. Hay otras enfermedades mucho más escasas, más raras de presentarse, como por ejemplo la enfermedad de Lyme, que ocasiona algunos problemas de razonamiento lógico. Entonces también hay que descartar eso. Y también se podrían dar algunas alteraciones del comportamiento en aquellos adultos mayores que ya venían con un trastorno de la personalidad de base, y hay que descartar en este caso que no se deba a la falta de la vitamina B12, que es la que equilibra un poco las conductas en esta etapa. Y por eso se le da la neurobionta a los adultos mayores, a todos. Se les da un complejo B, la vitamina B1, B6 y B12 en 3 dosis, una vez en el periodo, en el semestre aproximadamente. Y también podría deberse el cambio de conducta a algunos trastornos del sueño, y eso hay que estudiarlo porque la mayoría de los adultos mayores después de los 60 años tienden a tener problemas de conciliación del sueño o del despertar precoz, y eso a lo mejor se puede modificar con un tratamiento de inductores del sueño o algún relajante muscular asociado, ¿cierto?, a lo mejor a una evaluación psicológica, porque podría estar este trastorno del sueño apareciendo como parte de un conjunto de síntomas de un trastorno adaptativo, por ejemplo, o de una depresión. Por lo tanto, se debe descartar también. Bueno, como les mencionaba al principio de la clase, existen también algunos trastornos en los niños. Estos trastornos infantiles son variados y algunos más severos que otros. Algunos principalmente los ven otros especialistas y no necesariamente un psiquiatra infantil. Me estoy refiriendo también a los neurólogos, a los psicopedagogos, etc. Y vamos a ver que son varios, pero vamos a desarrollar algunos nada más. Si pudiésemos clasificarlos en dos grandes grupos, nos podemos encontrar con que existen trastornos infantiles interiorizados y otros que son exteriorizados. Si nos imaginamos la palabra, ¿cierto?, interiorizados, el niño no los expresa con palabras, ¿ya?, sino que más bien a lo mejor nosotros los vemos somatizar, porque el niño los vive en silencio. ¿Cuáles son los síntomas de este trastorno infantil interiorizado? Se manifiesta a través de personalidades tímidas, síntomas depresivos, ansiosos y algunas somatizaciones evidentes, como por ejemplo dolores, que puede ser un dolor de guatita, alguna jaqueca, vómito, falta de apetito, una gran ansiedad frente a la separación a veces de los padres o de los abuelos,
Hay una fobia escolar, por ejemplo, este miedo a ir al colegio, trastornos de alimentación, que podría ser no solamente la anorexia o la bulimia, sino que también un incremento del apetito y que se traduce finalmente en una obesidad, trastornos del sueño como parte de los síntomas, a lo mejor también del ánimo. Y por último, muy característico, y eso sí que es notorio, es la pérdida del control de esfínteres, tanto urinarios como rectales, y esto es una manifestación grave de un cuadro, digamos, de un trastorno de salud mental. También podría haber algunas crisis asmáticas, niños que ya tienen como base esta enfermedad, la repetición, por la angustia, y también podría haber tics nerviosos de diferentes tipos. Y también entonces encontramos los trastornos infantiles exteriorizados, que se caracterizan principalmente porque el niño está agresivo, ¿ya? Está muy agresivo y uno nota este cambio de conducta importante que llama la atención a los padres, porque después de haber sido un niño más o menos dentro de parámetros normales de conducta, se comporta de una manera muy extraña. Aquí podemos presenciar rabietas, niños muy agresivos, desobedientes, que se hacen notar en todos los escenarios en que se desenvuelvan, donde estén con sus padres. En etapas más avanzadas de la niñez podríamos encontrar niños que tienden a hacer delincuencia, y en algunos casos hay niños hiperactivos. Existen también dentro de las enfermedades de salud mental en el niño algunos trastornos de la conducta, y el trastorno de la conducta se divide en 3 grandes grupos. Por un lado tenemos niños que tienen déficit de la atención, niños hiperactivos y niños impulsivos. Antiguamente se confundía las dos primeras y el tratamiento se daba para los dos tipos de trastorno de conducta de la misma forma. Por lo tanto, cuando teníamos un niño con déficit de la atención, lo que nosotros queremos es que el niño se active, ¿cierto?, para poder entender las cosas, que ponga más atención. Y en cambio en el niño hiperactivo es al revés, necesitamos calmar a este niño, relajarlo un poco para que logre poner atención en el colegio, a lo que se le habla en la casa, en la interacción familiar. Si nosotros le damos un sedante a un niño con déficit de la atención, lo vamos a tener con un déficit mayor de la atención, y al revés, si le damos a un niño un activante cerebral, lo vamos a dejar más hiperactivo. Por lo tanto, hay que hacer bien el diagnóstico con un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo, y el tratamiento debe ser bien específico para cada niño en términos de dosis, de apoyo emocional agregado, etc. El niño impulsivo podría tener algunos rasgos iniciales de algún trastorno de la conducta que se relacione después, más adelante, con un trastorno de la personalidad. No siempre, pero podría los padres poner bastante atención a esto, porque es una etapa inicial de alguna larga historia de trastorno de la personalidad. Este niño tiene una incapacidad para poder esperar su turno, para tolerar cosas, ya interrumpe todos los contextos sociales, no es capaz de ubicarse, digamos, ni de respetar el entorno en el que se están desenvolviendo las relaciones interpersonales. Por lo tanto, cuesta mucho llevarlo a reuniones sociales, a la iglesia, a cumpleaños, etcétera, porque es un niño que es demasiado ansioso, muy impulsivo, actúa y después piensa lo que hizo. Quizás lo más difícil para los psiquiatras ha sido manejar niños con alteraciones de salud mental del espectro autista, que es una gran gama, ¿ya? Esta enfermedad es bastante compleja, tiene muchas cosas, muchos síntomas que ir evaluando, es de larga historia para poder diagnosticarlo. No se puede diagnosticar en unas primeras consultas, sino que el niño hay que ir observando a través de los años. Y
Aquí se caracteriza por, primero que nada, unas relaciones sociales insuficientes o dificultosas, porque no logran tener conciencia o concentrarse con las personas que les rodean, ¿ya? No demandan sus necesidades, tienen muy poca adherencia a las normas o poder tener algún tipo de juego con sus compañeros. Por lo tanto, en lo social es muy difícil de mantener un patrón, digamos, común con los otros chicos, con los otros niños. Tienen algunos problemas también de comunicación y de lenguaje, ¿ya? Como les decía, en términos sociales no demandan nada, les cuesta pedir lo que quieren realmente en forma clara. En etapas más avanzadas del autismo, los niños no tienen la capacidad de comunicarse claramente, ¿ya? Incluso hay algunos niños que son bastante mutistas, no hablan o tienen un mutismo selectivo. Ellos se dirigen hacia las personas de mayor confianza o que se han aprendido ciertos rasgos, ciertos olores, ciertos tonos de voz, y ellos pueden con sus padres a lo mejor o familiares más directos relacionarse de una forma más comunicativa, pero por lo general en un entorno común, en el colegio o en una primera etapa de algún grupo social, no logran tener una relación de comunicación muy efectiva. Hay algunos niños que tienen algunos movimientos repetitivos o manerismos, ¿ya? Y sobre todo cuando están más angustiados, más ansiosos. Tienen un lenguaje muy pobre, de muchos monosílabos y algunos sonidos o balbuceos que muchas veces los padres también favorecen con la interpretación, pero quizá esto es lo que hay que trabajar harto en la comunicación con los psicopedagogos, con los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, los psiquiatras, los neurólogos, ¿ya? No inician ningún tema de conversación, solamente de repente hay algo que les llama la atención y les despierta la atención algo, y ellos participan de alguna frase o de alguna pregunta porque es algo que a ellos les gustó, les llamó la atención y quedó, digamos, dentro de su memoria de comunicación. También podemos observar en los niños autistas una cantidad de actividades muy restringida porque no muestran intereses claros, ¿ya? Como les decía, a veces les llama la atención algo, alguna música, algún baile, colores, una comida, alguna actividad manual, y ellos inmediatamente se dirigen hacia esa actividad y les gusta y lo hacen. Pero tienen cuando hay cambios de esquemas o cambios de actividades o actividades en las cuales ellos no tienen ningún apego, ningún interés, es muy difícil integrarse, ¿ya? Les desconcierta o les desconcentra también mucho el ambiente en términos de ruido, de grito, de climatización, de iluminación, etcétera. Por lo tanto, hay que tenerlo en un ambiente bastante terapéutico para lograr conducirlos a esas ciertas actividades. Dentro de los trastornos del desarrollo se encuentra también un tipo de autismo que se le llama autismo atípico. Existe el síndrome de Rett y el síndrome de Heller, y en términos del autismo atípico es parecido nada más al autismo, pero esto no se manifiesta desde el nacimiento del niño, sino que más bien después de los 3 años, y por lo tanto es bastante difícil de diagnosticar porque la mayoría de los niños nacen autistas, ¿ya? Pero aquí después de los 3 años se van mostrando los mismos síntomas de un autismo, por lo tanto se diagnostica con mayor claridad con el correr de los años. El síndrome de Rett, los niños tienen un desarrollo normal hasta más o menos los 5 meses de vida, cuando uno le va aplicando las pautas de desarrollo psicomotor. Estos niños logran pasar esta prueba con buenos puntajes, entonces no hay una detección de ninguna anormalidad. Pero después, paulatinamente, las pautas se van viendo alteradas, entonces los terapeutas, los equipos de salud van detectando algunas cosas extrañas en términos de los logros
tanto psíquicos o cognitivos como motores también. Y por supuesto el deterioro es progresivo, así que cada vez es peor. Tenemos también el síndrome de Heller, que es un trastorno desintegrativo de la infancia, donde el desarrollo es normal incluso hasta el segundo año de vida. Entonces es bastante trágico o traumático para los padres darse cuenta que hasta los 2 años el niño era normal, podía lograr muchas cosas, pero después lentamente comienzan a haber una pérdida de las capacidades cognitivas. Ya los niños empiezan a tener problemas para jugar, hay un lenguaje empobrecido o disártrico, y el rendimiento motor o los movimientos son bastante limitados y no hay una buena habilidades para poder tener relaciones sociales con otro niño, y por último se manifiesta a través de la pérdida del control de esfínteres. Por lo tanto, se parece también al autismo de alguna forma en que no logran tener un comportamiento social normal. Y finalmente, dentro de este mismo espectro se encuentra el síndrome de Asperger, que eso sí que es bastante más común porque lo vemos a estos niños integrados en la sociedad. Son niños que van al colegio con los otros niños, no van a un colegio especial como los niños autistas, sino que van a los mismos colegios, pero su conducta es un poco especial, ¿ya? A veces dentro de este largo espectro de autismo, en el Asperger hay algunos que son más severos que otros, y los vamos midiendo a través de los logros en el colegio y también en las capacidades sociales que tiene el niño. Por lo tanto, podemos ver un niño bastante capaz, que tiene un rendimiento promedio, que pasa de curso, que tiene algunos amigos, que logra algunas cosas, pero que frente a hechos a lo mejor un poco problemáticos o algunos eventos, algunos hitos de impacto, por ejemplo, los niños reaccionan de una manera anormal en relación al promedio del grupo curso. Ya, por ejemplo, un temblor o un accidente en el colegio o un simulacro o a una pelea con algún alumno, o a que ocurra una actividad donde los niños se rían, se burlen. A ellos les afecta muchísimo más que al resto de los niños, porque tienen menos habilidades para poder adaptarse al entorno en el cual se están desarrollando. Esto es en realidad lo que yo puedo comentarles a grandes rasgos, porque hay muchas más patologías, pero es lo que nosotros podemos observar de los niños con autismo, y que principalmente de esa área en la cual los psiquiatras se desarrollan más. Y existe, por ejemplo, una gama de niños con retardo o retraso mental que principalmente lo trabajan los neurólogos, por eso no está incluido dentro de esta presentación, ¿ya? Bueno, esto es todo lo que yo les puedo aportar dentro del espectro de trastornos infantiles y del adulto mayor, para que puedan ocupar este material cuando traten de desarrollar los casos clínicos que están en la plataforma.